A mí me gusta contar la historia de un inmigrante, de cómo se siente. Yo dibujo bastante sobre buscar otro lugar o escaparse. Yo me crié en un restaurante, teníamos una mesa para nosotros, yo dibujaba atrás de los menús, había un ritmo muy caótico, pero me encanta, por eso creo que siempre estoy atraída a lugares metropolitanos. Comencé como una pintora. Yo no tuve un laptop hasta mi último año de colegio. Busqué una herramienta que también le dé el mismo look a lo que yo estaba tratando de hacer técnicamente con pintura, que eran colores sólidos. Entonces, de acrílico me enfoqué en vectors, que es en Adobe Illustrator. Adobe Illustrator es una herramienta para perfeccionistas, y eso es lo que yo soy. Pero también es un poco rigid y estricto. Es muy difícil tratar de dibujar ahí. Entonces, yo a veces dibujo y lo hago en papel, o lo hago cortando papel de colores, o lo hago en Procreate. Y de ahí, cuando ya he hecho una foundation de un dibujo, lo mando a Illustrator, y de ahí yo comienzo igual como hubiera hecho con acrílico, hago capas. Lo que une, creo que a todas mis obras, es el color que yo uso, y esos colores vienen de la música que escucho, de cómo me siento. Es un mood, yo digo, mis obras. Es algo muy delicado y romántico. En este tiempo de estar muy rápido en tu teléfono, yo quiero hacer una pausa y que nomás puedas pensar por un momento y escaparte a un mundo rosado y azul, algo fantástico. Hay algo sobre la luz cuando ya comienza a atardecer, cuando todos están durmiendo, se han ido a sus casas y viene la noche. Lo veo como un momento muy mágico. Las comisiones vienen a base de obras que ya has hecho. Y si estás haciendo las mismas clases de obras, es muy difícil crecer como artista. Con cada proyecto que hago, voy aprendiendo más. Y es igualmente importante desarrollarse como un artista visualmente, pero también la parte de negocio. Si haces una obra, no se puede quedar nomás en tu computadora, la tienes que share. A veces yo creo que es muy difícil para alguien que comienza su carrera, que no quiere enseñar nada porque no está listo o está esperando para hacer un web. Te puedes desarrollar una carrera por social media. Nunca se sabe, entonces put yourself out there.